Buenos días, chicos de segundo básico. Espero que estén muy bien. Espero que hayan descansado estos días que no tuvimos clases ni tareas, ¿verdad? Bueno, creo yo. Por lo menos no les he dejado tareas. Entonces, vamos a ver ahorita, vamos a comenzar la tercera unidad y vamos a empezar a ver algo de historia. Pongámosle mucha atención porque hay varias cosas que son bien interesantes y de verdad los animo a que no solo nos quedemos con lo que está en el libro y con lo que yo les estoy dando acá en los videos, sino que anímense a buscar más información. Van a ver que esta parte de historia es muy interesante. Incluso hay series que pueden revisar basadas en esta época. Les voy a sugerir algunas más adelantito. Vamos a empezar a ver la Edad Media. Vamos a ver que durante el siglo III, o sea, más o menos 300 años después de Cristo, el Imperio Romano atravesó una profunda crisis que empezó poco antes del año 235 después de Cristo, justo cuando fue derrocado el emperador Alejandro Severo. En esta fase primó la anarquía militar motivada por la falta de comunicación entre Roma y las provincias conquistadas, donde habitantes y militares afianzaron vínculos de lealtad hacia los ejércitos locales. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que en lugar de estar leales al ejército o al gobierno central de Roma, los pueblos conquistados se aliaban a los ejércitos que tenían en esos pueblos, o sea, entre locales se aliaban y en lugar de ser leales al imperio central de Roma, se, se hacían alianzas y se hacían lealtades entre ellos mismos. Esto debilitó los lazos de poder central del imperio y produjo una situación de anarquía. ¿Qué es anarquía? Es como un desorden donde cada quien hace lo que quiere. Provocó una situación de anarquía entre los emperadores que fueron separados de sus cargos para que cuando fueran ocupados por los comandantes, y esto lo cual fortaleció la importancia del ejército dentro de la política romana. Vamos a ver que junto con esto también vino una crisis económica. ¿Por qué habrá pasado una crisis económica? A ver, esto pasó por las amenazas de invasiones bárbaras y la expansión del cristianismo. Como Roma se estaba debilitando, muchos pueblos empezaron a querer invadir y entre esas invasiones ellos perdían economía y además la expansión del cristianismo. En ese tiempo el cristianismo iba en contra del imperio romano, o más bien el imperio romano iba en contra del cristianismo y la expansión de este lo debilitaba. Entonces, esto desembocó en problemas para cubrir los gastos del Estado y del ejército y en la necesidad de aumentar los impuestos. Pero obviamente, si el imperio romano aumentaba los impuestos, la gente no se iba a poner contenta. Ya pagaban una cantidad alta de impuestos y cuando se los subieron, se pusieron muy inconformes y esto provocó muchas revueltas sociales, muchas manifestaciones violentas que terminaron en el debilitamiento del imperio romano. Ante esta situación, la moneda romana perdió valor y el comercio decreció, por lo que muchos habitantes se trasladaron al campo, lo que dio un inicio al proceso de ruralización. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Como había tantos problemas en el Imperio Romano, ya no se estaba comerciando. Y para comerciar lo que se usa es la moneda, ¿verdad? Si nosotros queremos comprar, usamos dinero. Y si queremos vender, recibimos dinero. Pero si nadie compra y nadie vende y toda la gente se va al campo a producir su propia comida, entonces ¿de qué nos sirve la moneda? Ya no nos sirve de nada. Entonces la moneda pierde su valor. Eso fue lo que pasó en Roma. Luego tenemos la restauración y caída de Roma. Hubo un emperador que se llamaba Diocleciano, imagínense, así, Diocleciano, Diocleciano. Él instauró un sistema que se llamaba tetrarquía. ¿Se recuerdan de qué significa este prefijo tetra? Tetra significa cuatro. Entonces, Diocleciano lo que hizo fue establecer un imperio, un sistema de gobierno en donde habían cuatro regidores. Estos se clasificaban en dos emperadores y dos viceemperadores.
Entonces, ellos cuatro eran los que dirigían el imperio. Pero para mejorar la administración, Diocleciano dividió en dos el imperio: la región del oriente con capital en Bizancio y la región del occidente con capital en Milán. Sin embargo, después de la muerte de Diocleciano, la tetrarquía llegó a su fin, ya que ésta cuadriplicó los gastos imperiales. Como habían cuatro, en lugar de unirse, los cuatro quisieron hacer cada uno su voluntad luego de la muerte de Diocleciano, y eso siguió debilitando todavía más el imperio romano. Como había muchas peleas por el poder, la confianza de la gente disminuyó en los políticos, así como ahora ya nadie confiaba en ellos, y surgieron muchas protestas a lo largo del imperio. Luego, en el año 324 después de Cristo, ascendió al poder un emperador que se llamaba Constantino, muy famoso, muy famoso, quien introdujo dos reformas que implicaron grandes transformaciones para la época. Estas dos reformas fueron: uno, la construcción de una nueva Roma. Esta nueva Roma se llamó Constantinopla. Él le puso ese nombre por él mismo, ¿verdad? Como se llamaba Constantino, pues le puso Constantinopla. Yo me llamo Débora y en mi ciudad le voy a poner Deboranopla, así, en honor a sí mismo. Entonces aumentó la fragmentación territorial, pues Constantinopla se convirtió en el centro administrativo imperial. Eh, Luego, la segunda transformación que estableció Constantino fue el apoyo a la libertad de cultos con la promulgación del Edicto de Milán en el año 313. Antes de esto, nadie podía adorar al Dios que quisiera, mucho menos los cristianos. Pero Constantino lo que hizo fue, según el Edicto de Milán, dijo que cada uno podía adorar al Dios que más le gustara. Pero ¿qué pasó después? Vamos a ver. Entonces, después de que el cristianismo había sido tan perseguido, pero tan perseguido en esa época, luego tomó un auge inesperado. Vamos a ver que la religión cristiana nació en el siglo I después de Cristo en Judea, una región de Medio Oriente controlada por los romanos. Creo que esa historia ya la conocemos todos, ¿verdad? De Jesús, cómo fue, sus seguidores y todos. En el colegio la hemos visto, creo que la Miss Norma ya varias veces se las ha contado. Entonces, gracias al Edicto de Milán y a la conversión de Constantino, o sea que Constantino se convirtió al cristianismo, los cristianos dejaron de ser perseguidos y la religión se expandió todavía más. Si ya se había expandido durante el tiempo que había persecución, ahora fue incluso más. Los cristianos dejaron de ser perseguidos y la religión se expandió. En el año 380, el emperador Teodosio, miren qué raro nombre, ¿verdad? Teodosio, Teodosio, instauró al cristianismo como la religión oficial del imperio. Luego de siglos de persecución a los cristianos, ahora el cristianismo era la religión oficial. Teodosio fue después de Constantino. Vamos a ver cuáles fueron los principales elementos de la cultura romana. La cultura romana nos dejó tres herencias, podemos decirlo así. El latín, una lengua unificadora. El Imperio Romano ha sido probablemente el más grande de toda la historia y una de las armas de dominación que ellos tenían era el idioma. Lugar que conquistaban, lugar que tenía que aprender latín. En todos los lugares que conquistó el Imperio Romano, el latín tenía que ser la lengua oficial. Y junto con el latín, luego muchos años después, cuando ya no existía Roma, el latín se fue mezclando con otras lenguas y se formaron las lenguas romances, como el español, el portugués, el italiano, si no estoy mal, creo que el francés también, y muchas otras. La escultura y la pintura. Miren esa escultura que tenemos acá en la foto. Es muy realista, muy realista. Es una herencia que nos dejaron también los romanos. Vamos a ver que su innovación artística fue la creación de retratos, tanto pintados como esculpidos, muy realistas. Se mira, hasta se ven las arrugas del cabello y todo. La literatura y la historia. La literatura y la historia romana tenían como modelo a los autores griegos. Los romanos eran súper fans de los griegos. Todos se los querían imitar. De hecho, los dioses de los romanos eran muy similares a los de los griegos, nada más que les cambiaron los nombres a nombres latinos, de latín.
pero de ahí prácticamente tenían las mismas cualidades y poderes. Vamos a ver la fragmentación del imperio. Cuando murió Constantino, desestabilizó al imperio y varios emperadores intentaron rehacerlo. Por ejemplo, el Teodosio, el que instauró la religión cristiana como la religión oficial, eh, luego de su muerte sus hijos dividieron el territorio. Arcadio asumió la región oriental, que soportó de mejor manera los ataques de los pueblos bárbaros y comenzó un proceso de helenización. La helenización es la adaptación de la cultura griega. Esta región, conocida como Imperio Bizantino, se mantuvo por varios siglos más, la región de Arcadio, la región del Oriente. La región occidental quedó bajo el gobierno de Honorio. Imagínense esos nombres, no les vayan a poner esos sus hijos. Pero entró en decadencia por el abandono de las ciudades, las protestas de los nuevos campesinos, la desobediencia de los militares y los ataques bárbaros. En fin, en el año 476, Odacro, rey de la tribu germánica de los Érulos, derrocó a Rómulo, el último emperador romano, lo que marcó el fin del Imperio Romano de Occidente. Vamos a ver, invasiones germánicas. A mí me encanta esta parte y si ustedes pueden investigar un poquito más de esto, van a ver que les va a gustar mucho. Miren a los germanos, parecen vikingos, ¿verdad? No eran vikingos, pero eran hombres muy aguerridos, muy fuertes, que llegaron a conquistar toda esta parte de Baja Europa. Vamos a ver. ¿Por qué atacaban los germanos? Pero primero les voy a contar unas cositas acá. La crisis que azotaron al Imperio Romano desde el siglo III ocasionaron que los ejércitos descuidaran las fronteras territoriales. Como estaban tan concentrados en pelear entre ellos mismos, descuidaron sus fronteras y descuidaron que habían otros pueblos que los querían atacar. En consecuencia, distintos pueblos que provenían del norte y del oriente del continente europeo, que en su mayoría eran de origen germano, aunque los romanos los llamaban despectivamente bárbaros, aprovecharon esta situación. Pero ¿por qué atacaban los germanos? Vamos a ver. 1. Aumento de la población. Resulta que donde ellos vivían las tierras no eran fértiles y mientras más se multiplicaban, más comida necesitaban y la tierra ya no les producía suficiente para que todos comieran. No producían lo que necesitaban. Entonces les daba hambre y salían a otras tierras a buscar donde podían ya sea encontrar comida o cultivos. 2. La presión ejercida por los hunos. Estos hunos eran otros pueblos que oprimían a los germanos y los obligaron a salir de su tierra en busca de nuevos territorios en donde establecerse. Los echaron de su tierra prácticamente. Tenemos también el deseo por integrarse al Imperio Romano. El Imperio Romano, como ustedes saben, ha sido de los más gloriosos de toda la tierra. Entonces, ellos les daba como, ay, queremos ser parte del Imperio Romano también. Que habían vivido muchos siglos cerca de los romanos y quisieron ser parte también, porque obviamente querían las ventajas que el imperio ofrecía, como las tierras fértiles, que tanto necesitaban para poder comer. Vamos a ver también los nuevos reinos germánicos. Eso lo pueden leer rapidito. ¿Qué cambios hubo tras la germanización? A ver, los germanos, como les cuento, no llegaron nada más de visita, no llegaron nada más a robar y se fueron, sino que ellos iban en busca de tierra. Entonces, donde llegaban, se establecían. Se establecían y se apropiaban de ciertas partes de la tierra. Se le conoce como germanización a la fusión cultural que se originó al unir las costumbres de romanos y germanos. Las tribus germánicas, que eran principalmente rurales, apreciaban la tierra como la mayor fuente de riqueza y se ajustaron a la estructura agraria diseñada por los romanos. Es decir, ellos llegaron y se adaptaron a lo que ya estaba y consideraban la tierra como lo mejor que podían tener. Como les cuento, ellos tenían una tierra muy infértil que no les daba suficiente comida, entonces al ver la tierra de los romanos tan fértil y tan rica, se les fueron los ojos. A partir de esta adaptación surgieron nada más dos grupos sociales. Uno eran los campesinos y el otro eran los aristócratas. Entre los campesinos, obviamente, pues ya sabemos, campesino viene de campo, era la población que se dedicaba a las labores agrarias y de pastoreo, los que sembraban y los que cuidaban a las ovejas y a las vacas.
Y a los cochitos también, aquí les puse esta imagen, también es un agrario. Luego, los aristócratas eran la población que poseía la mayoría de las tierras, ellos eran los dueños de la tierra. Y esto incluía romanos y germanos, incluían ambas clases. Como consecuencia del carácter principalmente agrario de las sociedades germanas, las ciudades perdieron gran parte de su población y el comercio decayó enormemente. Las ciudades, las urbes, las partes urbanas de los países se despoblaron porque todos se fueron al campo, como les contaba. Y esto hizo que la moneda perdiera toda su importancia y casi desaparece. Adicionalmente, esta fusión causó otros cambios culturales y políticos. Vamos a ver. En su afán de integrarse a la población romana, los germanos fueron convirtiéndose al catolicismo. En lugar de que los romanos se convirtieran a los germanos se convirtieron a los romanos, a los católicos, que en ese tiempo, como les dije, Teodosio ya había puesto la religión católica como la oficial. Se debilitó el concepto de ciudadano y, en cambio, se fortalecieron las relaciones de dependencia y fidelidad personal entre el rey y los súbditos. ¿Qué quiere eso? ¿Qué quiere decir eso? Ya no existían los ciudadanos con derechos de ciudadanos, que de hecho Roma había sido uno de sus logros, entender a cada persona como un ciudadano con sus propios derechos y obligaciones, sino que ahora se pierde ese sentido de ciudadanía y nada más se entiende que todos, absolutamente todos son servidores y leales al rey. Entonces, se debilitó el concepto de ciudadano. Ahora todos nada más pertenecen al rey. Ya ni siquiera se conocen como funcionarios públicos, funcionarios políticos, sino que son servidores del rey. La fusión de las lenguas germanas, era lo que les contaba. Se fusionaron las lenguas de los germanos con el latín, que era la lengua oficial de Roma, y esto hizo que se desplegaran las lenguas romances. Nosotros hablamos una lengua romance que es el español. Y por último, el cargo del rey, que al principio era elegido por voto, rápidamente se convirtió en hereditario. Se recuerdan que los romanos tenían un sistema democrático en donde por votos se elegían a los gobernantes, pero ahora se convirtió ahora en hereditario, es decir, estaba el emperador, moría y seguía su hijo. De esta manera decayó el concepto público de Estado. Todo el sistema democrático, todo el sistema político se cayó, ya no servía más y se convirtieron en una monarquía. Ya no se diferenciaba entre esto es del país y esto es del rey, todo era lo mismo, todo era del rey. Vamos a ver. Es muy importante que vean el cuadrito que tienen en la página 127, ahí del lado derecho, en la parte de arriba, donde están los pueblos bárbaros. Están los germanos, los eslavos, los turco-mongoles y los iranios. Es bien interesante. Vamos a ver. Vamos a ver ahora la consolidación del catolicismo en el poder. Se conoce como Alta Edad Media al periodo de la historia europea que abarca desde el siglo V al siglo IX, al siglo XI. Durante la fase de la Edad Media, la Iglesia Católica logró establecerse como la institución más influyente y más poderosa de la época. El Imperio Bizantino, su esplendor y decadencia. Contrario a lo que le sucedió al Imperio Romano de Occidente, el de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino, se recuerdan que lo vimos, que era el imperio de uno de los hijos de Teodosio, soportó las invasiones bárbaras y perduró 1000 años más. Un milenio, imagínense. Su fortaleza y esplendor se debieron principalmente a que estableció un ejército sumamente organizado, es decir, en lugar de concentrarse en otras cosas y en lugar de estar dividiendo su reino, mejor se concentró en hacer un ejército muy poderoso. Los emperadores bizantinos siempre tuvieron en mente recuperar los territorios occidentales para dirigir de nuevo el imperio romano. Uno de los más interesados fue Justiniano, imagínense, yo creo que de ahí viene el nombre Justin, ¿verdad? Justiniano I, quien desde su llegada al trono en el año 527, se encargó de conquistar diferentes territorios en el norte de África, las Islas Baleares y los reinos ostrogodos, con lo cual recuperó Italia, Sicilia y la península ibérica, las cuales ya estaban en dominio de los germanos. Pero este emperador Justiniano I las recuperó. Luego, el imperio vivió un periodo de prosperidad entre los siglos IX y XI,
bajo la dinastía macedónica. Sin embargo, empezó a decaer a partir del siglo XII, cuando entró en una fuerte crisis como consecuencia de las invasiones turcas y de las cruzadas que con el paso del tiempo debilitaron la estructura militar y administrativa del Imperio Bizantino. Una vez se debilitó el ejército, se debilitó el país. El Imperio Romano de Oriente cayó en 1453 luego de la invasión turca comandada por Mehmed II. Es bien interesante que vean esto, hay una película muy bonita de esto. Ahí les voy a compartir los enlaces después. El poder de la ciudad de Constantino. En el año 303, el emperador Constantino I el Grande cambió el nombre de la ciudad de Bizancio por el de Constantinopla. ¿Se recuerdan cómo él se llamaba Constantino? Pues le pone Constantinopla, qué chiste. El crecimiento de la ciudad fue tal que pasó cerca de 30.000 habitantes en sus primeros años a más de 500.000 un siglo después. Imagínense cómo creció Constantinopla. Además, concentró grandes riquezas y edificó fuertes murallas que le permitieron repeler las invasiones de otros pueblos durante varios siglos. Vamos a ver que el Estado imperial, una monarquía teocrática. ¿Qué significa teocrático? Teo significa Dios, o sea que una monarquía teocrática significa una monarquía de Dios. La forma del gobierno que se estableció en el Imperio Bizantino se caracterizó por ser una monarquía teocrática en la que el emperador, que adoptaba el título de Basileus, contaba con un poder casi absoluto. Se creía que el rey tenía el poder de Dios casi. La Iglesia en el Imperio Bizantino se desarrolló una rama del catolicismo conocida como la Iglesia Ortodoxa. Imagino que ya han escuchado esa palabra, la cual está subordinada al emperador bajo el sistema de cesaropapismo, es decir, la unificación del poder político y religioso en una misma figura, es decir, el, el poder político y el poder de la iglesia estaba en un solo tipo de gobierno. En la actualidad, esta rama de la religión sigue siendo importante en algunos países, como Rusia. El ejército estaba conformado por soldados de todas partes del reino. Normalmente las fronteras eran custodiadas por estratiotas, que eran soldados campesinos que recibían tierras como pago por sus servicios militares. En lugar de darles así, mira, aquí dan tus fichitas por lo que hiciste, mejor te vamos a dar esta parte de tierra. La burocracia civil estaba integrada por funcionarios con conocimientos especializados en el campo de la administración pública. Debates y expansión religiosa. En el Imperio Bizantino se daban muchas peleas de discusiones teológicas, es decir, discusiones acerca de lo que dice la Biblia, lo que dice Dios y serios problemas políticos asociados con ella. Se confundía la religión con lo político y debido a eso se daban muchas peleas y discusiones. Dentro de los pleitos más importantes se encuentra lo ocurrido entre los años 726 y 843, cuando un grupo conocido como los iconoclastas se opusieron al uso de imágenes o iconos en los cultos religiosos, pues creían que incitaban a la idolatría. Los emperadores que se acogieron a esta idea decidieron prohibir el uso de imágenes, lo que provocó que se distanciaran del Papa en Roma. Vamos a ver el legado cultural. Con base en la importancia que tenía la religión en el Imperio Bizantino, parte de su historia sobresale por los esfuerzos evangelizadores en la zona de los Balcanes y el territorio ruso. Durante el siglo IX, los monjes de origen bizantino, Cirilio y Metodio se dieron a la tarea de evangelizar los pueblos de origen eslavo que se encontraban en Hungría, Bohemia y en una parte de Polonia. Por esa misma época, el zar búlgaro Boris I, también reconocido como Boris Miguel, se convirtió al cristianismo y se bautizó en esta religión con la intención de lograr la paz con el Imperio Bizantino. Luego, en el siglo X, motivado por el lujo y esplendor del imperio, el príncipe Vladimir del Principado ruso de Kiev se casó con una princesa bizantina. A raíz de este matrimonio, el príncipe se bautizó y Rusia se acercó más a la corriente ortodoxa del cristianismo. Bueno, chicos, vamos a ver qué les va a quedar de tarea. Les va a quedar completar las páginas 130 y 131 y hacer un resumen de todo lo que acabamos de ver, que está en las páginas 124 y 129. Cuídense mucho, por favor, empiecen a trabajar desde ahorita porque es bastante contenido y los veo el viernes.